Había hecho referencia a este proceso en el cual el presidente Luis Abinader ha hecho anuncios de disolución o eliminación de instituciones del Estado, lo cual, algo con lo cual yo siempre he estado de acuerdo. Siempre he dicho que el Estado dominicano debe ser reformado y que hay ciertamente una cantidad extraordinaria de instituciones que tienen duplicidad, que son y triplicidad, que realizan la misma labor, incluso que hasta en términos ministeriales. Miren, señores, en España, usted dirá, porque España depende mucho, y yo no estoy proponiendo que aquí sea así, pero España, su economía depende en gran medida del turismo, en gran medida del turismo. Pues en España hay un ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Yeah. O sea, fuera aquí hubiera que lleváramos 80 millones de turistas, hubiera 3 ministerios de turismo. Sí. Lo hubieran hecho el Indetour que quería, ¿cómo se llamaba el papá del que era ministro de turismo con eso? Felucho quería hacer el Indetour. Entonces, imagínate tú, un país que sí depende del turismo de verdad y sin embargo no tiene ministerio de turismo, tiene un departamento de turismo adherido a un ministerio que es el Ministerio de Industria y Comercio. O el caso, por ejemplo, de nuestras superintendencias, que tenemos aquí una superintendencia de bancos, una superintendencia de valores, una superintendencia de pensiones, una superintendencia de seguros. En otros países una superintendencia de turismo. En otros países tenemos una superintendencia de banca y seguro, o una superintendencia de banca, seguros y valores. Eso es lo que hay en otros países. Pero bueno, aquí tienen que haber diferentes instituciones. O el caso de Hacienda y del Ministerio de Economía, que por un conflicto personal entre dos funcionarios de aquella época del gobierno de Leonel Fernández, me refiero a Tenito Clemontaz y Vicente Bengoa, hubo que hacer dos ministerios. Para que cada faraón era el Ministerio de Economía y Hacienda, pero hubo que crear dos ministerios, o sea, convertir al Ministerio Técnico, al Secretariado Técnico del Ministerio de Economía y entonces mantener entonces el Ministerio de Hacienda, que antes era el Ministerio de Finanzas. Pero era un solo ministerio que había que crear, como en otros países creo que tenemos es eso, un Ministerio de Economía y Hacienda. Aquí tenemos entonces un Ministerio de Economía que para lo único que sirve para hacer estudios de análisis económicos que al final no toman en cuenta cuando se toman o se van a aplicar políticas de ejecución gubernamental. Como un instituto. Como si fuera un instituto. Sí, como si fuera un instituto, porque todo finalmente se decide en Hacienda cuando se presentan los numeritos. Esto fue lo que entró, esto es lo que hay que gastar, con esto vamos a resolver. No, que mira, que el Ministerio de Economía tiene un estudio, un análisis interesante sobre el asunto de la pobreza. Sí, pero eso lo vamos a dejar para después. Así es como funciona, señores. Entonces, cuando el presidente llega, yo comenté varias veces aquí, presidente, como usted está sintonizando con el pueblo en el sentido de que va a disolver algunas instituciones, comience por las más fáciles de disolver. No anuncie la disolución de instituciones que pudiera tornarse difícil su eliminación. Y lo mencionaba porque hay instituciones que muchas de ellas están amparadas en leyes que incluso tienen características interesantísimas en cuanto hasta la forma del nombramiento del funcionario en cuestión o de los funcionarios en cuestión. Y entonces, o administran intereses del Estado que son tan elevados en términos económicos y en términos de la participación o del vínculo que tienen con el sector privado, que también se torna difícil de simplemente anunciar, proceder a su disolución mediante un anuncio que más que responder a una política de Estado efectiva, a lo que está respondiendo tal vez es a la intención de sintonizar con el pueblo. Y le pasó al presidente durante la transición. Por ejemplo, el caso de OISOE, que me dice, bueno, vamos a disolver a OISOE, porque es una institución donde han surgido muchos escándalos. No, pero espérate, vamos a disolverla porque es una institución donde han surgido escándalos o porque es una institución innecesaria. O es una institución tal vez necesaria, pero que está distorsionada en cuanto a la función, porque ciertamente nosotros necesitamos una oficina de supervisor de obra del Estado, porque aquí no se supervisan las obras del Estado. Ahora debería ser eso, y no un ministerio de obra pública paralelo. O el caso de otras instituciones como el FOMPER, que el presidente, bueno, vamos a disolver el FOMPER, pero resulta que en su programa de gobierno no tiene una propuesta de disolución del FOMPER, lo que tiene es una propuesta de transformación del FOMPER en una institución cuyos recursos se habrían de destinar a invertirlos en el sector privado. Creo que se iba a transformar el FOMPER en una especie de oficina de inversión eléctrica o algo por el estilo, adherida al Ministerio de Hacienda. Eso es lo que dice su programa de gobierno. Pero no, vamos a disolver el FOMPER. El FOMPER que está creado mediante ley del Congreso Nacional.
Igual que lo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que bueno, finalmente, mediante un decreto y después otro decreto y otro decreto, entre 2 o 3 decretos que se emitieron con el asunto de la unificación de los consejos y la cosa, y luego de la designación de los miembros del consejo, que aquí mismo en este programa dijimos varias veces, presidente, usted acaba de anunciar la disolución de la CDE, pero tiene que nombrar el consejo, porque si no nombra el consejo, la empresa distribuidora no va a poder funcionar. Finalmente nombró el consejo, creó un consejo de administración y ahí está funcionando, mal que bien, en términos jurídicos ellos tienen que ir arreglando cosas, porque el consejo es presidido por un ministro que tiene funciones ejecutivas y que no debería tener funciones ejecutivas en cuanto a determinados asuntos que tienen que ver con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que está próximo a disolverse, pero que no se ha disuelto. Y ahí voy, 6 meses ya llevamos de gobierno, 6 meses y medio. Entonces, en estos 6 meses y medio de gobierno, no se han eliminado ninguna de las instituciones a las que hace referencia el presidente de la República. Se anunció un mismo director para el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección de Bienes Nacionales a los fines de iniciar un proceso de fusión de esas dos instituciones. Eso no se ha hecho. Ahí está el Consejo Estatal del Azúcar, que dicho sea de paso, tiene su nómina actualizada a julio del año pasado. Todavía no ha actualizado la nómina actual. Pero a julio del año pasado tenía 1.888 empleados. Eso es sin contar los empleados de la nómina del Ingenio Porvenir, sin contar los empleados de la nómina del Seagana, sin contar los empleados de la unidad, qué sé yo, que inmobiliaria. Los empleados del SEA, la oficina principal. En 1.888 empleados. A julio ni siquiera han actualizado la nómina, a pesar de que se habla mucho de la transparencia. Bueno, no sabemos cuánto empleado tiene actualmente el Consejo Estatal del Azúcar, pero no es porque han reducido la nómina. Cuidado, ojo, posiblemente no la hayan reducido. O la dirección, o el FOMPER que tenía en julio del año pasado, y digo julio porque es un mes antes del cambio de gobierno, cuando se supone que la nómina debía estar bien abultada. Tenía 154 empleados en julio del año pasado. Y tenía 23 empleados contratados en julio del año pasado el FOMPER. Hoy día tiene, a diciembre del año pasado, o sea, no está el mes de enero, 104 empleados. Y tiene 0 empleados contratados. O sea que sacaron los empleados contratados, 23, y han reducido la nómina de 154 a 104. O sea, le han bajado una tercera parte de la nómina, pero está funcionando y tiene que seguir funcionando, porque imagínense usted, el FOMPER es el que administra o representa al Estado en las empresas capitalizadas del sector, capitalizadas, de las empresas estatales capitalizadas que tienen como socios al sector privado, dentro de las cuales hay 2 que son altamente rentables, muy altamente rentables, y que le generan ingresos muy importantes al Estado Dominicano. Pero quiero detenerme en la OISOE, porque la OISOE sí es fácil de eliminar, porque la OISOE fue creada mediante decreto. Ni siquiera una ley, ni siquiera está amparada una ley la OISOE. Es como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que no está amparada ni en ley ni en nada, no tiene marco legal, pero existe. El asunto es que la OISOE, señores, en junio del año pasado, digo junio porque junio es un mes antes de las elecciones. Si hay un mes en que la nómina del Estado debió estar abultada el año pasado, es el mes de junio. Un mes antes de las elecciones, porque tú imagínate, tú tienes eso lleno de empleados ahí para que todo el mundo vote. Porque, para que voten por el PLD, para que voten morado. En junio del año pasado, la OISOE tenía 481 empleados. 481 empleados. Me fajé a contarlo uno por uno. En junio del año 2020. En diciembre del año 2020, es decir, el mes pasado, o antepasado, bueno, el mes pasado, la OISOE contaba con 881 empleados. 400 empleados más de lo que tenía antes de las elecciones del año pasado. O de lo que tenía en el gobierno del PLD. Antes de que asumiera la presidencia el licenciado Luis Abinader. Se ha prácticamente duplicado la nómina de empleados. Bueno, eso es lo que dice el portal de transparencia de la OISOE actualmente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. 481 empleados en junio del año 2020. Un mes antes de las elecciones presidenciales. Y en diciembre del año 2020, es decir, el mes pasado o antepasado,
ya tenía 400 empleados más de lo que tenía anteriormente. Prácticamente se ha duplicado la nómina de la OISOE. La OISOE no es para eliminarla. Y si bien no se ha eliminado por asuntos burocráticos, por asuntos procedimentales, está bien, no la eliminen, porque es verdad que todavía falta hacer alguna cosa, o arreglar alguna cosa, pero duplicar la nómina. Porque entonces debió tener menos empleados, como el caso de Fomper. Fomper tiene 50 empleados menos, que tomando en cuenta la cantidad de empleados que tenía antes, eso es una tercera parte, se le redujeron un tercio a la nómina. O el caso de la propia CDE, que le han bajado más o menos 100 empleados a la cantidad de empleados que tenía. La CDE tenía como 1000 empleados, ahora tiene como 900 y algo, no sé. O sea, le han bajado, le bajaron un poquito. No le han bajado mucho, pero le han bajado. Pero aumentar la nómina y casi duplicarla en una institución que está en la lista de eliminación. O bueno, se equivocaron, tal vez se confundieron cuando publicaron la nómina. Pero la nómina a junio tiene 481 empleados a junio de 2020, la nómina de la OISOE. Y a diciembre de 2020, el titular o los administradores, o quien administra la OISOE, le ha metido 400 empleados más, prácticamente el doble. Esa es la situación de la OISOE, que se dijo que se iba a eliminar por los asuntos de escándalo de corrupción. Eso se anunció durante la transición, antes de que el presidente Luis Abinader asumiera la presidencia. Ahí está su Twitter. Pues mire, presidente, hoy día la OISOE es 2 veces más grande de lo que era antes de usted llegar a la presidencia.